que es un lugar de prueba, un lugar de sufrimiento, un lugar de angustia. Pero también tiene una cualidad positiva, donde muchas veces en el momento en que estamos siendo procesados, en ese momento de angustia, en ese momento de prueba, muchas veces no nos damos cuenta de la característica positiva que tiene. Y es que, mis amados hermanos, si nos damos cuenta en esta historia, Getsemaní es el lugar de prueba, el lugar de angustia, pero también es el lugar donde encontramos intimidad con el Padre. Es el lugar donde podemos entrar y tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que muchas veces en el momento en que estamos en la angustia, en el momento de la tempestad, en el momento de la prueba, no nos damos cuenta. Pero también Getsemaní tiene su lado positivo, y que es ese lugar, ese momento donde podemos entrar a intimidar con nuestro Padre. Ese lugar donde podemos entrar y tener una comunión íntima, sincera delante del Señor. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Getsemaní? El Getsemaní hace que aquel o aquella persona que se encuentra en ella abra su corazón sincero delante del Padre. Jesús había tenido diversas pruebas, diversas tentaciones, pero ninguna que lo había angustiado tanto como este momento en el Getsemaní. Podemos ver que en el Getsemaní empezaron los sufrimientos físicos de Jesús. Y la historia nos empieza diciendo, y cuando hubieron, dice el verso 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Pero en el verso 37 nos dice que y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En el verso 37 podemos ver que empieza la angustia de Jesús. Dice que él sentía una tristeza profunda, una angustia tan grande que lo estaba atormentando. Dice, él se sintió angustiado en gran manera. Y es que la angustia, el dolor que él estaba sintiendo en ese momento no era un dolor, una angustia simple, pasajera. No, era una angustia terrible. Y cada uno de nosotros hemos experimentado eso, que cuando estamos en nuestro Getsemaní sentimos como que el mundo se nos viene encima. Sentimos como que estamos en un túnel oscuro que no tiene salida. Nos sentimos como en un callejón sin salida. Nos sentimos como que nunca vamos a llegar al final de aquel camino. Y nos sentimos tan angustiados que muchas veces no sabemos qué hacer. Y que lo único que nos queda en ese momento de estar en el Getsemaní es clamar a Dios. Es buscar a Dios. Tener comunión con Él. Es lo único que nos queda cuando estamos en nuestro Getsemaní. Aleluya. Pero lamentablemente muchos o muchas veces, en lugar de establecer y tener esa intimidad, esa comunión con el Padre, lo que hacemos es dormir. Ya vamos a entrar a ese punto. Entonces, el Getsemaní nos va a desesperar. Nos va a entrar vamos a tener una angustia muy grande. Porque esa es una parte del Getsemaní, un propósito del Getsemaní, que nosotros nos angustiemos en gran manera.
Y lo podemos ver en el caso de Jesús. Mucha gente dice que Jesús pudo soportar el dolor de la cruz porque era Dios. Pero déjeme decirle y recordarle que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano. Amén. Y todo este proceso en el Getsemaní hasta llegar a la cruz, Él no la vivió como Dios, la vivió como humano. Porque si en ese momento Él hubiera vivido este proceso como Dios, Él no hubiera sufrido, Él no hubiera muerto, Él no hubiera padecido y Él no hubiera sido procesado. Gloria a Dios. Pero este proceso Él lo pasó en su humanidad. Y vamos a ver por qué lo digo que en su humanidad. Porque Él, siendo Dios, no se hubiera entristecido de gran manera. Podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando la maldad del hombre se multiplicó, ciertamente a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Pero en este caso Jesús estaba en gran manera angustiado, entristecido. ¿Por qué? Porque lo estaba viviendo como humano. Y era necesario que Él pasara por el Getsemaní. Como es necesario que cada uno de nosotros pasemos por nuestro Getsemaní. Amén. Entonces podemos ver que empiezan los sufrimientos físicos. Pero el Getsemaní tiene otra cualidad. Y es que es hacernos sentir solos. Que nosotros sintamos que estamos solos. Vea el verso 38. El verso 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él le dijo a él: quedaos conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le diría a sus discípulos: quedaos conmigo? Porque Él se sentía solo. Y eso es lo que produce muchas veces el Getsemaní, en que nosotros sintamos que estamos solos. Que sintamos muchas veces que hasta Dios se ha alejado de nosotros. El Getsemaní hace muchas veces que nosotros sintamos que Dios nos ha abandonado. Porque la tristeza hace sentirnos que estamos solos. Era una gran profunda tristeza, angustia que sentía Jesús, que por eso les dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo que se quedaran con él. Y esto, mis amados hermanos, nos habla de la humanidad de Jesús. Y esto nos enseña, nos revela que realmente Él estaba pasando este proceso humanamente. Porque nadie que se siente solo, que no se siente solo, le dice a otro: quédate conmigo. Normalmente cuando yo le digo a otra persona: quédate conmigo, es porque yo me siento solo. Cuando nosotros no nos sentimos solos, no le decimos a alguien más que se quede con nosotros. Pero esto nos habla de que Jesús en este momento, en este proceso, se estaba sintiendo solo. Entonces, el verso 39 nos dice: yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí podemos ver algo bien interesante, que más adelante vamos a volver a este versículo y vamos a hablar algo muy importante sobre esto. Pero veamos el verso 44, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Aquí vemos una cosa bien
importante. El Getsemaní, hasta este punto podemos ver que es un lugar de angustia, un lugar de dolor, un lugar de soledad. Pero también vemos aquí que el Getsemaní es un lugar de oportunidad para tener esa intimidad con Dios y buscar a nuestro Padre Celestial. Pero en este verso, especial en este verso 41, vemos que no importa en que estemos en nuestro Getsemaní, lo podemos aprovechar para tener esa intimidad, esa búsqueda, esa relación con el Padre. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos aquí, mis amados hermanos, que en el momento en que estamos en el Getsemaní, no va a haber deseo de orar. No vamos a tener deseo de leer la palabra del Señor. No vamos a tener deseos de doblar nuestras rodillas y tener esa intimidad con Dios. A la verdad, Él les dice a estos discípulos que estaban con Él, que velen y oren para que no entren en tentación. Y es que, mis amados hermanos, cuando estamos en el Getsemaní, es el lugar, el momento en que debemos de orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en el Getsemaní y no entramos en esa intimidad con el Padre y no tenemos esa comunión con Él, va a ser fácil que nosotros caigamos en la tentación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la angustia, en el dolor, en el proceso, y si no oramos, vamos a caer en las manos del enemigo. ¿Qué hubiera pasado si en este momento Jesús no hubiera orado? Si Jesús no hubiera entrado en esa comunión con el Padre. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez qué hubiera pasado? Posiblemente Él hubiera hecho su voluntad. Posiblemente Él hubiera decidido no ir a la cruz. Posiblemente Él hubiera rehusado seguir pasando ese proceso y no llegar a la cruz. Posiblemente Él hubiera dicho, Padre, yo no paso esta copa. Yo no beberé esta copa. Posiblemente Él hubiera clamado, hubiera hecho que millares, multitud de ángeles llegaran y pelearan por Él. Y si Él hubiera hecho esto, la esperanza de Dios de reconciliar al hombre con Él hubiera sido perdida. El propósito de Dios no se hubiera llevado a cabo si Jesús hubiera decidido hacer su voluntad y no la del Padre. Por eso es necesario que en ese momento en que estemos en nuestro Getsemaní, nosotros busquemos hacer la dirección, la voluntad del Padre. Amén. Porque muchas veces cuando estamos en la angustia, en el dolor, nosotros procuramos hacer nuestra voluntad. Probablemente va a llegar el pensamiento del enemigo a nuestras vidas a decirnos, no vale la pena que estés sufriendo, que estés en angustia, que estés padeciendo, no vale la pena que estés en ese proceso. Por eso es que debemos de orar y aprovechar ese momento de estar en el Getsemaní, de entrar en oración, en intimidad con el Padre. Bendito Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar
haciendo nuestra voluntad y no la del Padre. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente aquí vemos la intimidad de Dios, de Jesús con el Padre. Y es que, mis amados, la relación que Jesús tenía con el Padre era tan grande. Era una relación, una intimidad especial. En todo momento vemos que Jesús siempre buscaba la dirección del Padre. Él siempre oraba al Padre. Entonces es necesario que nosotros tomemos este ejemplo de Jesús y que no importando que estemos en el Getsemaní, nosotros busquemos esa relación con Dios. Pero vea el verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue luego dice, vamos a repetir nuevamente el verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aleluya. Mi amado hermano, el Getsemaní, vuelvo a repetirlo, va a hacer que nuestros deseos de orar se alejen de nosotros. La palabra aquí dice que ellos no pudieron velar porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y como dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Que este es otro propósito del Getsemaní: hacer que nosotros durmamos espiritualmente y no tengamos esa relación con el Padre. Y ahí es donde está el peligro, ahí es donde muchos han retrocedido, han vuelto atrás, porque en ese momento que es donde realmente deben de tener esa comunión con el Padre, espiritualmente dormimos. Y que el Getsemaní hace que no busquemos tener esa intimidad con Jesús, con nuestro Padre.